Hola, ¿qué tal amigos? Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un episodio más de Crónicas de Vida. En esta ocasión nos encontramos acá junto a nuestros amigos Linda Rodríguez y Jonathan García. ¿Cómo están? Bienvenidos, hermanos. Bendiciones, que Dios sea bendiciendo su vida y gracias por la invitación, Eliezer, que Dios te bendiga. Y bueno, aquí estamos para compartir. Saludos, Eliezer. Gracias, hermano, por la invitación. Estamos bien, gracias a Dios. Ha sido una semana de bendición. Hemos visto misericordia. Qué bueno, excelente. Me da mucho gusto tenerlos aquí porque compartimos algunas cosas en común, como por ejemplo que somos hijos de pastores. Y mucha gente se pregunta cómo es la vida de los hijos de los pastores, cómo hacen los hijos de los pastores para sobrevivir a veces en una congregación o para sobresalir. Cuéntenme, hermanos míos, ¿cómo fue su proceso en la iglesia como hijos de pastores? Inicial, Isa, quiero ceder Las el damas espacio. primero. Bueno, realmente como hija de pastor desde muy pequeña, eh, en mi casa y todos fuimos instruidos en la palabra, en el ministerio, pero llega un momento de que sobre nosotros los hijos de pastores hay mucha presión, por decirlo, mucha demanda de que uno tiene que ser perfecto, que uno tiene también que tomar el ministerio o el llamado o la presión. Cuando uno tiene una conducta que no es correcta y de repente la gente, pero sos el hijo del Sí, pastor, sos la hija del pastor, no puedes hacer esto. Y si estás en la iglesia, no puedes correr porque sos el hijo del pastor. Desde que uno es pequeño, hay mucha presión. Pues para mí realmente fue la gente cuando interactuaba en el colegio, me preguntaba que si yo era hija del pastor ya en mi adolescencia, porque de niña no me afectaba, pero ya en mi adolescencia yo sentía como pena y me daba pena y yo trataba de decir que iba a la iglesia porque mi papá eran los pastores o trataba no quería que me preguntaran sí. eso, si era la hija del pastor, porque si estás en el colegio y sos la hija del pastor, tenés que, entonces te llaman a cantar, a Ajá. predicar, y cuando uno todavía no tiene un encuentro con Dios, o sea, como hay mucha presión, pero todo llega a su tiempo, pero no es fácil. O sea, la demanda que hay sobre nosotros, de nuestra conducta, cómo nos debemos de comportar es fuerte, pero en ese momento de adolescencia no entendía cuál era la bendición de ser un hijo de Sí, pastor. Hoy uno lo entiende, pero en ese momento no lo comprendía. Entonces uno cae en vivir una vida bajo presión. bajo presión. Jonathan, ¿qué tan presionado te sentiste vos? Pues mira, yo realmente sí, no he vivido en una iglesia. Mi mamá es pastora evangelista. Nosotros nos creamos como miembros, hasta donde yo recuerdo, como a los 7 años. Yo fui miembro de una iglesia y ahí me crié como miembro. Mi mamá salió como pastora evangelista a pastorear a la montaña. Sí, sí, sí. Ella se fue a la montaña y, o sea, se fue a la montaña a pastorear y nosotros nos quedamos en Tipitapa, en la iglesia. Sí, yo nunca fui, todos sabían que era hijo de la hermana Marta, que era la pastora de Las Lajas, un lugar que se llama Las Lajas. Mi mamá iba, regresaba, pastoreaba, se regresaba los fines de semana, iba y así. Pero dentro de la iglesia donde nosotros nos criamos, eh, igual, siempre, hermano, llevaba una presión. ¿En qué sentido? En que los ojos están puestos, ¿ya? Y hijo en la vida, Sí, 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 sí. de la segunda. Después de que mi mamá fue segunda de la pastora, o sea, salió como pastora evangelista, pero siempre los ojos siempre estaban puestos sobre uno. Allí en el campo donde mi mamá pastoreó, poco me conocieron, o sea, en el sentido de que no conviví pues con ellos. Pero sí el resto, hermano, de la adolescencia, todo un fiasco. Difícil. Todo un fiasco como cristiano, te puedo Sí, sí, decir. sí. Pero va uno pasa su proceso. ¿Por qué creen que pasan esas cosas dentro de la iglesia? A veces que los hijos de los pastores son bastante acusados por el resto de los líderes de la iglesia o gente de la iglesia. ¿A qué creen ustedes que se deba a eso? Viene siendo porque mucha gente no comprende algo.
de que hay un momento de que nuestros padres son llamados al ministerio. Y no porque nuestros padres sean llamados al ministerio no significa que uno también va a ser Sí, llamado al ministerio. Y la presión más empieza en la adolescencia porque en la adolescencia el joven se está confundido, no sabe si realmente quiere estar en la iglesia o no quiere sí, estar. Y llega un momento que hay reto de tomar una decisión y esas demandas se vuelven tan fuertes como que si el hijo del pastor, el adolescente es el pastor y realmente de que el compromiso de nuestros padres es instruirnos, sí, sí. pero ya la decisión de los hijos cuando van creciendo ellos van tomando su decisión, pero si no existiera esta presión, si no existiera, si se volviera de que queremos, decidimos estar en la iglesia y en el ministerio porque amamos a Dios. Ujú. Creo que lo principal que deben, porque los hijos de los pastores son jóvenes como cualquier joven. Entonces, ellos lo que necesitan y lo que necesitaban en ese entonces tener un encuentro con Dios, igual como todo joven, sin esa presión. Y realmente al tener un encuentro con Dios, el ministerio y todo se va a volver grato. Pero la misma presión hace que los jóvenes o los hijos de pastores salgan y no quieran nada con el Es ministerio cierto. o no quieran nada de estar ahí o se rebelen y vivan tal vez una doble vida de estar en alabanza o estar en la música, pero en el colegio Hacen otra son otra cosa. persona. Entonces tiene esa tendencia por la misma demanda, porque somos la familia sacerdotal y lo que se espera de la familia sacerdotal es que sea intachable. Lo que Así se es. espera es que ese hijo que está siendo educado por un pastor sea intachable. Y cuando el hijo es rebelde y tiene muchas cosas o defectos o pecados, lo primero que sale a relucir son la cita de los hijos de Elí, que no respetaron la casa, que al sacerdote no los instruyó, pero creo que muchos hijos de pastores sí han sido instruidos, pero llega un momento que ellos batallan con esa instrucción que le ha dado el padre, con lo que está en el mundo. Sí, Pero yo solo sé que toda la instrucción que mis padres me dieron en esos momentos de conflictos en mi corazón, en toda mi adolescencia, me ayudaron a tener por lo menos un temor una identidad. y reconocer de que en medio de todas las propuestas que había en el mundo, había un Dios. Amén. Jonah, hermana Linda dice que la presión muchas veces hace que los hijos de los ministros se rebelen. Y es que en realidad uno se siente presionado. Te sentís presionado por saber que tu relación con Dios es individual, tenés que portarte bien, tenés que hacer las cosas bien, no, no por tu papa, sino porque vos lo tenés que hacer bien. Pero que cuando soy hijo de pastor, lo tenés que hacer también por el qué dirán. Ujú. Esa presión te llevó a rebelarte. Hermano, yo digo que nunca me rebelé porque siempre me rebelé. No llegué a ese momento. Ya te voy a decir por qué. Porque siempre hay gente que demanda pureza, santidad, demanda aún tu manera de vestir, aún tu manera de vestir, tu manera de comportarse, aún de jugar, de hacer eso. Pero realmente, Eliezer, no, yo sentí de que no hubo tanta demanda a mí. Ya te voy a decir por qué. Porque nunca viví en una casa pastoral, nunca estuve así, sino que eran siempre los líderes de la iglesia demandaban de que fuera una persona diferente, pero no me demandaban tanto como me demandaba el hermano. ¿Cómo es? ¿Verdad? No, en serio, en Sí, serio. sí, O sea, el liderazgo de la iglesia a mí no, pero mi mamá sí. A mí me decía, mira, usted tiene que comportarse así, hacer esto, hacer lo otro. E igual hacía las cosas porque mi mamá lo decía. Llegué a decir de que, recuerdo pequeño, llegué a decir que era cristiano porque mi mamá me llevaba. ¿Qué sí, puede? Si me llevan, ¿qué puedo hacer yo? sí, 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 sí. Pero no tener esa convicción desde pequeño es por la misma presión. Pero a mí, repito, y es claro, la iglesia no tanto, sino mi mamá. Hoy en día nosotros miramos, hermanos, que hay muchos hijos de pastores que no quieren servir a Dios. Yo creo que muchos de ellos lo hacen debido a esa presión, porque cuando uno es niño
mirar para allá porque es pecado, o correr aquí, como dice hermana Linda, porque, ay, mira el hijo del pastor. Ahora, ese es el sentimiento de nosotros, el sentimiento de rechazo, de que tengo que ser perfecto, aún siendo niño. ¿Y cómo será el sentimiento del papá al ver que a su hijo lo juzgan por todo, solo porque es el hijo del pastor? Hoy miramos esa situación de que, vuelvo y repito, que muchos muchachos deciden no servir a Dios. ¿Cómo sintieron ustedes el llamado? Porque me cuentan que fue algo más personal. Sí, fue algo personal. Me acuerdo que yo vengo y acepto a Cristo a los 8 años, pero ese llamado no lo hizo mi papá y ya es tiempo a mi hermano, que es mayor, que yo le sigo, a mi hermano pastor, y ya es hora que ustedes reciban a Jesús en su corazón. Entonces Él nos hace el llamado y nosotros recibimos a Jesús, pero realmente nosotros no entendemos en ese momento que o que es pecado o que por qué. Pero solo yo me acuerdo que cuando yo recibo a Jesús a los 8 años, yo siento una sensación bonita, como ganas de llorar, pero no sabía por qué. Sí. Pero Dios estaba ahí. Luego me dicen, usted no se puede bautizar porque está muy niña, entonces yo me espero hasta los 12 años. Yo me bautizo, a los 10 años recibí las lenguas, porque yo era de mis hermanos, era la más sumisa, o sea, como que la presencia de Dios era más sensible. Pero llegó un momento que entro a la adolescencia, cuando ya todo me da pena, cuando a uno le gustan los chavalos, en todo. Entonces ya uno dice, no me quiero poner esta falda larga porque me da Se ve pena. anticuado. Entonces ya uno está en la lucha de esa identidad, de ese crecimiento. Entonces llegó un momento de que tal vez la presión de la gente, tal vez los padres, que ellos lo aman mucho a uno y por uno dice, pórtate bien porque en la iglesia, perdón, en la escuela saben que soy la hija del pastor. Ujú. Entonces toda esa presión, llegó un momento en mi adolescencia que yo caí en rebeldía. Sí. Y yo en la casa mi mamá me le portaba santa, pero en la iglesia, perdón, en la escuela Era otra cosa. era otra cosa, en la iglesia era sentadita, portadita, pero en la escuela era otra cosa. Entonces, pero todo eso lo viví en mi adolescencia hasta el punto de caer en la depresión. En la depresión y en tinto suicida. Entiendo. Entonces, ¿por qué? Porque yo decía, yo al vivir esa, de ser una persona en la casa y otra persona afuera, entonces en mí creó como que yo no merezco a mis padres. Es que cuando el papá, Jonah, viene y comienza a decirte, tenés que portarte bien, tenés que portarte bien, creo que el papá cuida mucho su identidad, porque la Biblia es específica. La Biblia habla de la imagen del pastor. Y el Sí, pastor, El obispo para tiene que poder, tener ajá, hijos en correcto, dirección. para poder corregir a una iglesia, ellos tienen que poder corregir a su hijo. Entonces creo que hay una sí, presión, hermana sí. Linda, también del pastor, cómo se está portando su hijo. Creo que por ahí también viene él. La presión sobre ellos. Y para esa época era una época diferente a la que estamos ahora. O sea, una época más dura Sí. todavía, más dura, pero a medida que va pasando, mis padres no sabían que yo luchaba con la depresión. Mi mamá se vino a dar cuenta hasta que yo ya di mi testimonio que yo predicaba. Ella no sabía que yo luchaba con instintos suicidas cuando ellos se iban. Yo peleaba, pero había algo en mí que me recordaba las palabras que mi padre me había enseñado, las enseñanzas, y había una lucha en mí. Pero yo decía, yo no, mejor no hubiera nacido, porque, o sea, no estoy honrando a mis padres como los tengo que honrar. Y tal vez no eran pecados ni nada, sino que eran mentiras, eran cosas que ellos me decían, esto está mal, pero yo lo hacía. Pero a medida que iba pasando el tiempo y estudio la secundaria y sigo estudiando, pero yo en mi mente estaba, yo voy a ser una empresaria, yo voy a hacer esto, pero yo no quiero saber nada de ministerio porque mi papá siempre me decía, vas a ser una gran predicadora, vas a ser una mujer de Dios. Y porque esa es la palabra, pero yo sentía que era Dios el que me lo decía, pero dentro siempre había una rebeldía. Pero llegó un momento de que yo termino mi 5.º año, termino ahí y yo voy a un campamento de hijos de pastores y Dios me hace el llamado. Y una de las enseñanzas que estaban dando era como un hijo de pastor había nacido con un propósito y que Dios lo había traído, pero para hacer ayuda a su padre. Y nos dieron una frase, seamos
la clave, no el clavo. Ayudémosles a nuestros padres. Entonces en ese campamento Dios me hace el llamado y me dice que me ha escogido desde el vientre de mi madre. Amén. Y me ministraron. Yo regresé, estoy hablando ya a los 19 años. Regresé con otra mentalidad. Y yo le dije, Señor, yo te voy a servir. Ya no fue mi papá, ya no fue mi mamá, ya no fue la gente, sino que fue Dios. Fue una decisión personal. Fue una decisión personal y yo le dije, Señor, yo te voy a servir. No te conozco porque no teníamos una relación con el Espíritu Santo. Y le digo, Espíritu Santo, no te conozco, pero yo lo que quiero es apoyar a mi papá. De no querer saber nada de la iglesia, a aceptar. Y cuando yo le dije a mi papá que lo iba a ayudar, él feliz, Sí, claro. alegre, pero no fue nada porque fue una decisión completa. No fue, ahí se acabó la doble vida, ahí se acabó. Ahí fue Dios que empezó a hacer un cambio en mi vida. Ya fue un llamado directo y personal hacia mi vida. Qué bonito. Y yo lo que puedo decirle a los pastores es que no se aflijan por sus hijos. Que la tarea solo es instruirlos. Que ellos, esa instrucción, el Espíritu Santo les va a hacer el llamado. Se van a encontrar con Dios. Va a llegar un momento que se van a encontrar con Dios porque si eres llamado por Dios, Él en cualquier momento va a usar un medio, una persona va a usar algo para jalarlo. atraernos. Ujú. Y desde que Él me atrajo, desde el 2005, creo que mi corazón no ha cesado. Aunque ha venido el enemigo con muchas cosas, pero mi corazón no se ha rendido de servirle a Él. Amén. Jonathan, en esos periodos de rebelión, ¿cuáles fueron las cosas más fuertes que llegaste a hacer en tu vida de que no querías nada con Dios? Y en el mundo, ella Sí. y él, pues, todos los placeres del mundo, dijo, excepto droga, gracias a Dios. Nunca probé droga, nunca. Ayer casualmente hablaba con alguien y le decía, yo no tengo un testimonio de decir, yo me drogué, yo hice esto. ¿Sabe cuál era mi rebelión? O sea, llegué a fumar, llegué a tomar, o sea, probé la cerveza y todo, o sea, todo eso, pero era estar con los chavales, o sea, contar, yo te voy a hacer claro, hablar malas palabras, contar chistes vulgares. Para eso sí O era sea, bueno. sí, por eso me digo, enamorar a chavalas que no me hacían caso. Sobre todo. O sea, esa era mi gran rebelión, o sea, hay cosas de las cuales uno va aprendiendo y va, pero sí, en ese caminar me encontré con eso. Ahí fue donde Dios me hizo un llamado poderoso. Bueno, hermana Linda, usted nos comentaba acerca de la depresión y me llama bastante la atención porque hay gente que cree que como cristianos no podemos pasar por esas situaciones. Y me llama más la atención todavía el saber que ese espíritu de suicidio y esa depresión vino a causa de la presión. ¿Por qué no nos cuenta un poquito de ese proceso que le tocó vivir? Bueno, yo después descubrí cuál fue la raíz que inició la depresión. Porque yo fui una niña muy feliz, o sea, amada y feliz. Era hija única, era la mimada de la casa. Pero llegó un momento de que la influencia del colegio, donde te hacen las chavalas que, mira, le gustas a aquel. Entonces, la presión, el acoso también en el colegio. Y el acoso de grupo, como que pertenecer a este grupo, no. Es desenvolverte o te hacen cambiar tu personalidad o lo que sos y te hacen tal vez, mira, le gustas a aquel, hacerle caso. Entonces, yo era muy tímida y llegó un momento que la presión de las chavalas, de las amigas, entonces yo empecé a hacer cosas que no debía hacer. No estoy hablando, nunca caí, gracias al Señor, en un pecado sexual. O sea, yo nunca hice cosas más allá que tal vez me fuera a arrepentir después, pero sí caía en la influencia de las amistades. Que para ese tiempo la generación era diferente como la de Sí, ahora. Y luego, Señor, gracias que me libraste de la sí. de...
generación de ahora. Sí, porque ahora es más, Ahora ahora es, sí todo es más sexual. sí, Sí, sí. claro. Pero había mucha inocencia, no habían celulares, no había, pero sí siempre había influencia, influencia de las amistades a ser rebelde. Y me acuerdo que andaba con un muchacho y cosas así. Entonces mi madre me descubre. Y para mí sentirme al descubierto, yo dije, me cayó la Sí. familia, me cayó. Y mis padres me dicen, bueno, te vamos a sacar del colegio. Me acuerdo que era un noviembre. Faltaban como no, como una semana, unos exámenes para salir del colegio. A mí me sacan del colegio. Y yo por decisión digo, yo no vuelvo a ir. O sea, yo sentía la vergüenza de que me sentía que había traicionado una confianza, me Sí. sentía de que, y la presión, pero mi papá, yo dije, iban a celebrar mis 15 años. Yo dije, y soñaba con mis 15 años, hasta 7 días de ayuno había hecho para que Dios proveyera para los 15 años. Y de hecho que sí, Dios proveyó para los 15 años. Pero me habían dicho, no te vamos a hacer los 15 años. Pero yo dije en mi corazón, me lo merezco. Claro que me lo merezco. Pero al ver tanta presión de santidad y todo eso, yo creía que eso que yo había hecho era el pecado más grande del mundo. Sí. Hoy lo analizo y digo yo, no era para tanto, ¿verdad? Porque es la época adolescente, dicen el enamoramiento y todo. Pero yo me eché tanta la culpa, me eché la culpa de todo, le dije, traicioné. Y yo sentirme que traicionar a los que me aman, eso era lo peor que yo había hecho. Y cuando veo que mi papá me abraza y me dice, hoy vamos a ir a comprar el vestido. Yo me derrumbé, yo empecé a llorar porque yo decía, yo no espero esto, yo espero que me castiguen, Sí. que no, prefiero que no me den nada, pero esto yo siento que no lo merezco. Yo me puse mi vestido de 15 años y tengo una foto donde mi papá me tiene en el altar y me está presentando y yo estoy con depresión porque yo decía, yo no merezco esto, yo no merezco esto, yo no merezco honra. Y empecé a pensar tantas cosas y de ahí fue la raíz. Entonces yo me miraba al espejo y yo decía, vos no mereces la familia que tenés. Sí, sí, sí. Y empecé a decirme muchas cosas. Yo me decía, sos un inútil, no serví. O sea, ya aquello empezó a minar mi mente. Hoy entiendo que era la voz del enemigo. Sí. Y entonces empecé a caer en la bulimia. Porque ya las personas, porque yo siempre fui gordita y me decían, está gordita, porque yo empecé a engordar de la depresión, empecé a comer. Entonces, pero después iba al baño, vomitaba. Sí. Entonces empecé a caer en un desorden emocional. Al sentirme así, entonces yo deseaba la muerte. Yo llamaba a la muerte. O sea, a mí se me venían ideas de cómo matarme, pero sentía que no tenía el valor. Un día que íbamos con mi papá a una cena, cuando veníamos de regreso era medianoche, yo dije en mi mente, yo hoy deseo morir. En ese momento ocurrió el accidente, eso fueron como el lapso de que puedo decir unos 6 minutos, y ocurrió, porque nuestras palabras también tienen Sí. poder, somos gente, pero uno no sabe lo que uno atrae por la ignorancia, y de eso ocurrió el accidente, y bueno, todo lo que, la quebradura de mi papá, cómo estuvo mi familia, yo caí en peor depresión. Sí. Yo me acuerdo que cuando yo estaba herida, estaba golpeada, mi hermano, el que yo le sigo, me llamó, Dios lo usaba en lo profético, y me dijo, te veo predicándole a una multitud, te veo con una bufanda en el cuello, te veo predicándole a una gran multitud, y dice el Señor que te va a usar. Él me dice eso, y yo no lo creía. Yo no lo creía porque fue peor, fue más, o sea, pasé una vida desde los 17 años más fría, también porque yo me culpaba porque yo pensé eso en ese momento. Yo decía, ¿cómo yo voy a poder hacer una predicadora si yo hablé esto, decía la muerte, eh, provoqué esto? Entonces, son cosas que el enemigo trae a la mente porque no quiere que nos acerquemos a Jesús. Pero llegó un momento que al encontrarme con Jesús, las cosas cambiaron. Me acuerdo cuando yo estaba en la universidad, vinieron propuestas más fuertes
y yo estaba fría, estaba carnal y vinieron propuestas más fuertes, pero hubo una amiga que se me acercó y me dijo, Linda, usted es una hija de pastor, usted no haga eso. Porque me acuerdo que me habían invitado a una fiesta, que le decían el rancho de Pancho, Sí. que usted va a hacer no sé qué cosa, y empezaron a hacerme propuestas. Pero cuando estás a punto de caer, cuando estás a punto de que tu vida se va a destruir, en ese momento es cuando Dios llega. Y cuando yo estaba en un punto que yo sentía, cuando entré a la universidad, que yo estaba en un punto de que estaba entrando al materialismo, que estaba entrando a las propuestas que hay en la universidad, llegó Jesús y se Amén. hizo presente y me llamó. Y no me llamó a ser miembro de una iglesia, me llamó a un liderazgo. Porque Dios lo que hizo en mi vida fue diferente. Yo sentí como que todo lo que pasó atrás solo fue un proceso para entender a tantos jóvenes que pasan por la depresión. Y la depresión es real. Y te hace ver las cosas que son terribles cuando no lo son. Te hace ver que lo que hiciste fue lo más terrible, que no serví, que no le importas a nadie. Y muchas de esas cosas creo que está ocurriendo en nuestras generaciones. Sí. No solo hablo de los hijos de pastores, hablo de muchas jóvenes que hoy en día tal vez alguien va a decir, no, pero eso de que tuviste un novio, eso no es nada, si yo he hecho cosas peores. Sí. Pero hay muchos jóvenes que se sienten lo peor en sus hogares, se sienten que ellos no valen nada porque han hecho pecado o han hecho cosas que han lastimado a su familia. ¿Qué experiencia más, cómo le puedo decir, fuerte la que le tocó vivir? Pero al mismo tiempo, como dice usted, sabemos que el Señor siempre llega a tiempo, porque Dios ya tenía un plan, un propósito, algo que tenía que cumplir con usted. Conocerlo a Jonathan, por ejemplo, era un propósito. Uno de los más felicitados. Jonathan, ¿cómo veniste a Jesús? Porque vos me dijiste hace un momento que en esa locura veniste a Jesús, Sí, pero el momento específico, algo te tuvo que haber pasado para que vinieras a Jesús. sí. ¿Cómo fue eso? Mira, a los 14 años, eh, en la iglesia, eh, allá en Tipitapa celebraban el día de Pentecostés. Era un día de ayuno. Y en ese día de ayuno recuerdo de que el Espíritu Santo eh, me tomó, me bautizó con su espíritu, fuego, lengua. Por primera vez hablé en lengua. Nunca sabía. Dicen, o sea, yo estoy consciente de que yo estuve. Hay gente que dice, ay, perdí la conciencia. No, yo nunca perdí la conciencia. Yo estaba hablando en lengua y yo escuchaba todo lo que pasaba. O sea, pero mi cuerpo no podía pararse, de dejar de hablar. Pero sí, yo escuché y todo. Y dicen que pasaron como 2, 3 horas. De 2 a 3 horas, que mi mamá. Y allí yo recuerdo de que la pastora Bebe de Torres me dice, Dios te está bautizando con su Santo Espíritu. Y Dios está poniendo ministerio. Yo no sabía, pero yo no sabía. Y yo realmente me sentí súper sorprendido con el Señor porque era un regalo inmerecido. Porque igual andaba viendo agua, hermano. Pero el Espíritu Santo le place hacer con quien quiere y como quiere. Recuerdo de que esa fue mi experiencia que me marcó toda mi vida. Aún después yo me descarrié, hermano. O sea, no fue de la noche a la mañana. O sea, yo recuerdo de que como a los 16 años, ya pasaron 2 años, después que me bautizó el Espíritu Santo, me bauticé En en agua. agua. Y a los 16 yo me aparté, me fui al mundo. Y ahí anduve, hermano. Regresaba a la iglesia, 6 meses, volvía después. Y recuerdo que del 2007 en adelante, eso fue hace, bueno, del 2007 pues, Sí, hace hace poco. poco, ya mi vida empezó a tomar, digo, yo ya tengo 20 años, pasaron muchas cosas, Eliezer, y cuando el Señor me vuelve a hacer el llamado, me lo hace en un campamento de De hijos de pastores. pastores.
Recuerdo que te acordás de la banda del PH. Sí, 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 claro. Este, Antes de que, igual yo anduve ahí en la banda. No canto de nada, pero yo era el marañón, ahí, coordinaba, ahí estaba, y iba con los muchachos, con Eli y toda esa gente. Te recuerdo de que en ese campamento el Señor me dice, yo honro al Señor. Ujú. Y me quebró tanto esta palabra porque digo yo no tengo trabajo. Al Así ver de es. que estaban ministrando Ujú. y había una gloria de Dios. Y, y me emociono, ¿sabes por qué, Eliezer? Porque, o sea, yo fue la primera vez que Dios me habló, o sea, Ujú. de decir, yo honro al Señor. Y realmente eso me quebró. Me quebró a mí, eso fue en el 2008. Ujú. Y de ahí mi vida cambió. Solo con Amén. eso, solo con eso. Ahí mi vida cambió, empecé a cambiar muchas cosas, empecé a dejar este hábito, empecé a frecuentar muchos lugares que yo frecuentaba, empecé a, a ir más a la iglesia y a experimentar mi encuentro personal con el Ujú. Señor. Recuerdo de que un 31, julio trae 31, si no mal recuerdo. Perdón, un 30 de julio, 30 de julio, un 30 de julio, el Espíritu Santo me, me, me habló, me habló de una manera poderosa a través de un pastor. Me dice, desde hoy tu vida va a cambiar, porque yo te llamo al ministerio. Amén. Y yo no, o sea, yo era no nada, ya éramos novios, ¿verdad, Lina? Ya éramos Es en el novios, sí, 2010. en el 2000, sí, en el 2010, de ahí fue cuando yo, o sea, andaba bien con el Señor, pero nunca me había dicho el Señor, yo Ujú. te llamo ya Sí, sí, al sí. ministerio, porque siempre le digo a la iglesia, yo pasé 2 años limpios con el Señor, o sea, en santidad, digo yo, pero ese 2010, el 30 de julio, el Señor me dijo, a través de un pastor, un profeta, o sea, me gusta cuando es alguien que Dios lo usa Ujú. de esa manera y me dice, Dios te llama al pastor, literalmente, o sea, Así, de tal una cual. vez. Y Ujú. yo lo recibí, me montaron a la camioneta, ¿viste? Él me llevaba, me iba en llanto. Eso fue de Managua a Tipitapa. Llegué a mi casa, todavía Sí, soy soy osando. osando. Como niño regañado. Y de ahí, hermano, mi vida cambió. Después nos casamos con Linda, o sea, y ya después te voy a contar cómo que Dios nos llama al pastorado. Pero desde ahí mi vida tomó un cambio diferente. La verdad que cuando Dios nos toca, nos habla, esas fechas, como en tu caso, se quedan profundas en el corazón y jamás se olvida el momento cuando Dios le habla. Ahora, yo, por ejemplo, tuve una experiencia que también me marcó un poquito. Digo un poquito porque después uno sigue a veces apartado. Y fue en la iglesia Retorno de Cristo. Mi papá ahí se congregaba. Entonces pues, asistíamos. Yo andaba como eso a los 11 12 años. Yo no quería nada. Yo andaba en noviado y no quería nada. Yo solo quería estar con la novia. Y me llevaron al culto a la fuerza. A la fuerza. Yo fui, me senté, no recuerdo nada más. Lo que me acuerdo fue que había una administración y que en la administración estaba la presencia de Dios. Yo no sé qué es la presencia de Dios en ese Sí. momento, pero yo me acuerdo que lloraba y lloraba y lloraba y sentí algo dentro de mí que nunca había sentido. Alguien se me acercó y me dice, quiero aceptar a Cristo. Yo no me acuerdo quién era el que Ujú. estaba cantando, no sé si era Fernando, no recuerdo quién estaba cantando, pero yo estaba sintiendo algo que nunca había sentido en mi vida, pero no tomé la decisión de aceptar a Cristo porque yo Ujú. no sabía nada de eso. La verdad que Dios cuando nos marca hace cosas que no se nos olvidan nunca. Bueno, punto aparte, seguimos. Hermana Linda, cuando ya el Señor viene a su vida de una manera fuerte, que usted ya toma la decisión de seguir al Señor y todo eso. Yo recuerdo que en la retorno una temporada fuerte, que ustedes le llamaban masiva, Ujú. Sí. y en esas masivas usted era la que predicaba.
Ujú. Esa visión de las masivas, ¿Dios se la otorgó a usted o solamente era la predicadora oficial de esas cruzadas? Bueno, todo eso de las masivas, de los eventos, también iba acompañado con el ministerio porque yo era la líder de joven dentro de la iglesia, pero tenía un ministerio fuera de la iglesia. Sí, Y yo tenía un programa que se llamaba Tiempos de Gloria, sí, lo cual hoy se llama la iglesia Tiempos de Gloria. El Señor me dio ese programa. Yo era tímida todavía, luchaba con la timidez, pero gracias a mi hermano mayor, uno de los mayores, que me dijo, yo te voy a pagar el programa. Hace un programa de radio, empezó el Tiempo de Gloria. Entonces la gente que estaba, escuchaba, la audiencia, los que recibían milagros, los que tenían testimonio, nosotros hacíamos un evento. Entonces reuníamos a la gente, hacíamos vigilias y todo. Pero sí, lo que es masiva, masiva, en el nombre masiva, fue mi papá. Dice, honra a quien honra merece, sí, ¿verdad? claro. Es mi papá, pero él siempre me delegaba de que, o sea, las ideas que él tenía, yo llevara la organización, porque él le gustaba que yo se los organizara, yo organizaba, pero él siempre me daba el lugar, pues me decía que yo predicara, que yo, o sea, para que mi papá, él me ayudó, él fue el principal, después de Dios, el causante de lo que soy hoy, porque él nunca me cerró las puertas. Yo creo que tal vez, no sé si no fuera sido hija de pastor, si fuera tenido esas puertas abiertas, pero ahí en ese momento fue que agradecí a Dios por ser hija de pastor, ¿verdad? Porque Él me dio siempre toda la apertura para predicar, para ministrar, para crecer. Y entonces, el ministerio, uno de los enfoques que tenían las actividades de jóvenes, las masivas y todo, eran las almas, o sea, Sí. ganar gente, bendecir la gente. Y uno de mis propósitos en ese momento decía yo lo que quiero es que los jóvenes sean libres como yo fui libre. Amén. La iniciativa que uno siempre quiere, no importa el método, si es una masiva, si es una campaña, si es un culto en una casa, como sea, porque la gente cree que es la estrategia que hace que la gente vengan las almas, pero la estrategia está bien, pero el propósito, o sea, si estamos unidos al cielo, decir, Señor, yo lo que quiero es que haya una transformación de la vida, de las almas, pero yo creo que fue un momento de que fue el respaldo de Dios. En ese momento, hermana Linda, ¿usted siente que fue una de las mejores etapas de su vida ministerial o, o apenas el inicio de lo que Dios estaba haciendo con usted? Creo que no fue la mejor, fue el inicio, El inicio. porque yo creo que todo lo que yo he vivido después de ese auge, porque yo tenía los dones, la unción, por decirlo así, oraba 5 o 6 horas diarias. Pues dice el soltero, dedíquese al... Y yo me acuerdo que yo me acostaba, yo entraba a un lugar, me encerraba desde las 10 de la noche, me venía a dormir 4 de la mañana, 3 de la mañana, y después dormía. Mis papás me dejaban que me levantara tarde porque yo pasaba en oración. Sí, ellos sabían pues, que usted Entonces, estaba. mi familia me respaldó mucho, porque ellos sabían que yo estaba entregada al ministerio. Sí, Dejé universidad, dejé todo. Amanecí en la iglesia, anochecí en la iglesia, porque en ese momento vi un hambre de Dios tan fuerte, y yo creo que esa hambre de Dios me ayudó a resistir lo que después vendría. Porque ya después que nos casamos, pasamos 8 años de proceso fuerte, donde mi relación con Dios estuvo ahí, pero llegó un momento de que tenía que madurar. Yo tenía la unción, los dones, porque Dios empezó a darme esos regalos rápido, pero no tenía la madurez. sí, 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 sí. Entonces no puedo decir que fue mi mejor momento. Mi mejor momento es ahora. ¿Por qué? Porque aprendí. Tenía la unción, los dones, pero tenía orgullo. ¿Usted tenía orgullo? Tenía orgullo. ¿Se sentía como súper espiritual o cómo fue? Pasar de ser alguien frío que a nadie le importa, o sea, sentirme que a nadie le importaba, a pasar a ser una persona que por tus dones, por la unción, por ser importante, Ujú.
el orgullo se camuflajea, porque yo sufría siempre la baja autoestima. Entonces, las masas, la gente, alimentaban el orgullo, porque el orgullo es sutil, es como el mal aliento. Entonces yo no puedo decir, claro, para la gente fue mi mejor etapa porque miraban los niveles de unción, pero para mí esta es mi mejor etapa porque estoy hablando de un corazón que ha madurado. Hablo de un corazón que perdona. Hablo de un corazón de que hago esto no porque me digan los títulos. Yo respeto a la gente cuando uno le dicen título y esas cosas, pero yo hago esto hoy por servirle, por amor a las almas, por amor de impartirle a esta generación, porque va a llegar nosotros vamos a llegar a un momento que vamos a declinar. Pero yo puedo decir que mi mejor momento es ahora. Es bonito conocerles, conocer sus experiencias, saber que no todo en la vida ministerial es muy fácil, porque la verdad que no es nada fácil. Desde el momento que Dios lo llama, lo comienza a procesar. Cuando Dios te habla y te dice, te voy a usar como pastor, o te hace el llamado directamente a pastor, ¿hubo alguna duda en tu llamado, Jonathan? Duda, sí, en sí, sí, porque yo estaba confundido. Yo soy evangelista. Ya. Y en la iglesia, en esos 2 años que yo te digo, Dios me empezó a usar también en palabras de ciencia. Y me pegaba. Le atinaba, le atinaba. Le atinaba. Puedo ser evangelista, algún profeta y todo. Pero cuando me dice el Señor, porque, y yo me metía al Señor. Recuerdo que una vez me metía 3 días de ayuno. Y iniciando los ayunos, llegó alguien a pedir oración. Y me dice el pastor, mi pastor, en ese tiempo, Jonathan, ven, oremos por él. Y empezó a orar, y empiezo el nombre y Dios o sea, para gloria y honra del Señor, Dios se manifestó y digo, yo, por aquí voy. Esta es mi línea. Esta es mi línea. Pero el Señor me llama y me dice que soy pastor. O sea, de una vez, como el pastorado. Yo dudé en el sentido de que, bueno, no sé, tal vez más adelante, pero yo sé que yo soy evangelista, un ganador de almas. ¿Sabes por qué? Dice, porque en el parque donde iba a niñar, donde iba a estar hablando, yo todos los jueves, con el pastor que yo tenía, íbamos al parque, poníamos, alquilábamos una disco móvil, poníamos canto de pasaporte, poníamos Manimón que estaba pegando. Estaba pegando. Sí, los vencedores. Sí, sí, los vencedores. La cosa es que nosotros, mi pastor predicaba, después yo predicaba, hermano. Y yo hacía obras evangelísticas, los chavalos, allí en el parque de Tipitapa, todos los juegos, todos los juegos. El sonido, es más, la alcaldía nos regalaba el sonido. O sea, les llevaba la disco y lo pagaba la alcaldía. Y mira, y yo creí en su momento que era evangelista. Pero cuando me dicen de que soy pastor, yo dudo en el sentido de que tal vez más adelante el Señor me llame. Pero yo no sabía que iba a ser tan pronto. Porque cuando yo me caso con mi esposa, nos casamos, Dios igual me llama y me dice a través de una hermana que yo voy a hacer. Nuevamente, me lo confirma. De lo que te lo confirma porque dudaste. Sí, porque ya. Sí, y una hermana que nadie la conoce como profeta, acá en Estelí. Y recuerdo de que yo dejé todo, para el 2011 yo dejé todo lo que estaba haciendo y digo, voy a meterme con el Señor. Y me metí con el Señor a creerlo. Señor, y dejé mi trabajo. El Señor me estaba pidiendo que haga mi trabajo. Y dejé el trabajo y me metí con el Señor. Y Dios me respaldó. Amén. Dios me respaldó y me respondió acerca de lo del llamado. Ok, cuando ustedes se conocen, bueno, hay esa atracción, ¿verdad? Tienen una relación de noviazgo y luego se casan. Aunque nos Sí, conocimos más.
Siguiendo esa línea, ¿verdad? Para avanzar, vamos a omitir cómo se conocieron y Sí, etcétera, etcétera, para avanzar un poco. Con respecto al llamado pastoral, supongo que para usted, hermana Linda, fue muy duro el salir de la Retorno de Cristo porque había estado ahí bastante tiempo. Y Jonathan, pues que le tocó venirse para Estelía, sí, vivir acá por decisión mutua. Creo que así fue. claro, así Sí. es. ¿Cómo fue su primera experiencia pastoral? Dura. Una cosa es ser el líder en una iglesia y otra cosa es ir y abrir una obra. Para mí fue dura porque inicia mi proceso de Dios en la humildad. Estaba acostumbrada a llegar a la iglesia bien vestida, subir al altar, cantar, predicar, la gente ya está ahí, ya una iglesia llena, está ahí, está cómodo, Todo el mundo pero esperando a Linda. sí, todo el mundo esperando. Y, y decidir salir no fue fácil, pero fue un llamado de Dios. Y es difícil explicar a la gente y todo el llamado de Dios. Dios nos dice dónde vamos a iniciar la obra. Y nosotros nos vamos los dos solos a la casa de una tía, a un porche, a abrir la obra. Ahí. Nosotros dos y una tía. Y cuando yo dirigía la alabanza con un parlantito, predicaba, pero a mí me dolía porque estaba acostumbrada a algo diferente. Sí, Y llegar a un lugar y que tal vez solo hay 4 personas sí, sí. congregadas ahí, no hay templo, no hay nada. Y fue duro en el proceso emocional, fue duro deslindarte, porque yo antes de casarme, el Señor me habla a mi corazón y me dice, entrega todos los cargos. Yo entregué los cargos antes de casarme, porque Dios me pide que los entregue. Yo creo que en mi proceso no tiene culpa la gente, no tiene culpa nadie. En el proceso me metió Dios. Sí. Porque Dios sabía que tenía los dones, pero no tenía la madurez y el carácter. Entonces Él me metió al proceso y Rey de Reyes, 8 años en Rey de Reyes fueron 8 años de proceso. Aunque Dios nos bendijo, nos dio un templo, nos dio un lugar, nos dio tanto, pero fueron el inicio de la iglesia. La iglesia inicia un 2 de octubre del 2011 y inicia al mes de iniciar la iglesia, yo salgo embarazada. Un enero estoy perdiendo mi bebé. Quiere decir que iniciamos en proceso. Sí. En esos 8 años perdí 3 embarazos. Fueron procesos de escasez que a veces no teníamos ni para comer. Y yo no le decía ni a mi papá ni a mi mamá porque yo digo, en esto me metió Dios, tengo que trabajar, tengo que hacerlo, tengo que tener fe. Porque tantas historias que mi papá y mi mamá me han contado, cómo ellos soportaron el proceso en el ministerio. Y yo digo, Dios me está llevando a que seamos procesados. Y realmente el salir de ese proceso, para salir de ese proceso nos quedamos sin nada, nos quedamos sin cama, sin nada. O sea, salimos sin nada Sí. de ese proceso. Pero un día Dios nos levantó en nuestro corazón y en el año 2019 el Señor nos dijo que nuestro proceso terminaba. Y fue así. Pero de ese proceso salimos 2 personas diferentes. Amén. Y Jonathan, ¿cómo fue para vos ese periodo al saber que uno como hombre siempre tiene ese ego, ese orgullo de no permitir o no dejar o no querer que nuestra esposa esté pasando una dificultad, la misma dificultad que estoy pasando yo? Eh, ¿Cómo actuaste en ese momento que no había que comer, no había nada? Imposibilitado, si yo ahí ahora ante el Señor, yo me meto imposible. Y qué frustrante es porque yo le llegué a decir al Señor, Señor, y ahí está mi esposa, o sea, no me deja mentir. Yo le decía, Señor, yo estaba trabajando, yo dejé de trabajar, o sea, yo no estuviera pasando esto. Y porque Eliezer, yo desde pequeño he trabajado, yo desde pequeño he trabajado. O sea, a mí el trabajo nunca se me ha, Hecho nunca lo he visto difícil. como enemigo, Ujú, pues. sí.
Y lo mío es venta, hombre, es vender. Sí. A mí mi abuelita de chiquito me mandaba a vender caramelo de Nancite, que aquí no hacen caramelo de Qué Nancite. Hay que hacer. barbaridad. Ajá. Melcocha, turrones, eso vendí. Pero resulta de que es imposibilitado. También por el historial de los papás de Linda, porque Linda era hija única. O sea, como hija, Sí, era mi madre. O sea, ella dependía de su papá y su papá le daba. sí. Y sentir eso, de decir, la vine a sacar de la iglesia, De donde estaba cómodo. donde estaba cómoda, ahora a que esté sufriendo, esté pereciendo, o sea, de no poder darle, eso es duro, o sea, es tu ego, es tu ego. ¿Son 8 años donde pasan esa situación o en el transcurso de esos 8 años las cosas fueron mejorando? Los primeros 6, bueno, en sí siempre fueron retos, los primeros 6 fueron retos, ya los últimos 2 no tanto, porque yo me probé un trabajo, se pastoreaba y trabajaba, eh, pero sí en la pérdida de los bebés, en que de pronto se te desvacía la iglesia, Sí. se te desvacía y tanto que he trabajado. Porque nosotros, algo que dijo mi esposa, nosotros iniciamos la iglesia Linda, yo y la tía. Y después de trabajar, el Señor que trabaje con tu ego, porque Él es el que llegamos desde 80 personas. Sí, claro. Y mucha gente puede decir, 80. No, bueno, pero es que estaban solos. No, Y sí, tener 80. pero ganado, y Sí, ganado. claro. Muchos, muchos los bauticé, o sea, otros eran descarriados, o sea, y yo vine como buen pastor, gracias. Y Dios nos llevó a levantar esa vida. Y los procesos de que se te va la gente, eh, el liderazgo se te cae, o sea, y mira, y de una manera, sí, me explico, si he estado tratando de hacer las cosas bien. Y en esos 8 años Dios nos procesó. Eh, sí, los primeros 6 fueron económicos, hermano. Sí. Vieras qué triste que es saber de que tu esposa, eh, lo contamos como testimonio, de que solamente tenga, ¿qué te puedo decir? 3, 4 vestidos. Y son que parece cédula, o sea, son los mismos vestidos. Y alternar, yo con un par de botas, hermano. Un par de botas, recuerdo que me compró unas botas Tauro. Para que duren. Mira, hermano, Guerrillera. guerrillera, hermano. Ahí tengo fotos todavía con ella. Pero cuando ya el Señor me da un trabajo, y me dio un trabajo, mira, hermano, de confianza, un trabajo bonito, digo, ay, esto es lo que necesitaba el Señor. Y recuerdo que las regalé, y le digo, hasta hoy Llegaron. llegaron. Y mira, y fue bonito porque de ahí llegó el momento preciso, donde mucha gente se nos había ido, mujeres solteras se habían ido para Estados Unidos, con sus esposos, gente que teníamos el liderazgo. Y mucha gente se fueron y Dios nos consoló con un trabajo y empezamos a cambiar muchas cosas. Ustedes llegaron a tener su terreno, su templo, después de estar, como dice hermana, en una entrada de una casa, llegaron Sí. a tener su templo. Cuando termine ese proceso de los 8 años de esta congregación que ustedes estaban pastoreando, ¿cómo se dio? ¿Qué pasó? ¿Por qué salieron de ahí? Bueno, por mandato de Dios, pero te voy a responder la pregunta, ¿cómo se dio lo del terreno? Al año, Dios dio milagrosamente, al año de la iglesia, nos dio un terreno. O sea, aún con escasez económica, o sea, Dios nos da un terreno y lo pagamos un año, $16,500 para el 2012, para mí, o sea, nunca, o sea, fue algo sobrenatural de Dios. En el mismo año construimos el templo. Y mira, aún con las necesidades. aún con las necesidades, Dios proveía, pero proveía porque era su obra, Sí, era Sí. su obra. Pero el trato personal, yo miraba que había dinero, aún la gente me daba, y yo siempre
he sido íntegro. Si alguien me dice, son 500 para la iglesia, yo los dejo en la iglesia. Amén. Y Dios sabe, y mi esposa sabe, de que me ponían hasta $1,000, mira, para las páginas de la iglesia. Nosotros Y en esa comiendo lucha. sopa Maggi, hermano, o sea, limpia, pelona, o sea, porque solo había eso. Gracias a Dios que había. Anda a preguntarme si soy fan a la sopa Maggi, casi no, ya no. Pero mira, hermano, todo ese tiempo pasando esa dificultad. Cuando en el 2018 el Señor nos llama y nos dice que dejemos la iglesia, nosotros sabíamos que íbamos a dejar la iglesia desde que inició, porque el Señor nos dijo, esta obra la van a hacer. Pero yo pensé, hermano, ya digo, voy a ser un señorón yo cuando entregue el nuevo obra. Ah, ¿verdad? O sea, cuando me retire a mis 60, y Linda sabe que yo pienso humanamente a los 60 jubilarme, como todo un trabajo ya le entra del Señor, y quedarme predicando como predicadora, ya un viejito predicador, digo. Pero no pensamos que iba a ser tan prematuramente, pero el Señor nos pidió en el 2018 entregar la congregación. Y nosotros salimos por mandato. Dios nos dijo, y ahí los detalles, Linda lo va a dar. Yo soy la de los detalles. Pero Dios ya no era tiempo de estar en el ministerio que estábamos. Hermana, ¿qué tan doloroso fue? Yo supongo que sí. Yo me estoy respondiendo yo solo. Yo supongo que sí. Pero para ustedes que comenzaron ese lugar, ¿qué tan doloroso fue entregarlo? Fue muy doloroso. Ese dolor fue un proceso de 2 años, donde nosotros hablamos y ya no queríamos pastorear más. Fue tan doloroso en ese momento que nosotros sentíamos vergüenza, porque también uno piensa que la gente va a decir. Sí, sí. La gente se imagina lo peor, Sí, porque pero nosotros le decimos a Dios, vamos porque nosotros soñábamos con muchas cosas más, pero esos 2 años, el dejar de ser pastor y ser miembro Ujú. nuevamente, fue duro. Como que es otro golpe de carácter. Sí. sí, alego, Ujú, Fue un golpe, yo creo que esa fue, como dice, la cerecita del pastel, ujú. donde Dios doblegó, porque Dios nos hizo sentir, bueno, no estamos pastoreando, tenemos que someternos a autoridad, porque ya no estás haciendo las cosas de la visión como la tenés, sino Sí. someterte a otra visión, y eso fue lo que hicimos. Regresamos a casa, primero regresamos a la casa de mis papás, porque yo me enfermé. Nosotros vivíamos en una casita de zinc de 3x6. Ahí era el cuarto, la cocina y un tiempo fue la bodega, casi 1 año de la iglesia. Entonces yo me enfermé de la garganta porque nosotros hacíamos comida a domicilio, vendíamos 40 platos diarios, yo la cocinaba. Entonces yo me afecté de la garganta, me hizo daño el humo, me hizo daño vivir en una casa así. Yo pasé 2 meses sin hablar. Me dio una faringolaringitis y alergia. Entonces nosotros decidimos dejar ese trabajo que estábamos haciendo y regresar a la casa de mis papás. Cosa que por el mismo orgullo yo no quería. Porque a veces uno quiere demostrar que demostrarle a sus padres que uno puede. Pero Dios empezó a tratar. Regreso a casa de mis papás. Y quien empieza a tratar con nosotros es mi mamá. Porque mi papá ya estaba, o sea, él todavía, eso fue en enero, ya en abril él empieza a darle Alzheimer. Mi esposo, cuando nosotros regresamos a la casa de mi mamá, cae en depresión. Y empezamos a lidiar en el corazón. Emocionalmente nosotros regresamos a casa rotos. Sí. Rotos en el corazón. Y fueron las oraciones de mis padres, de mi mamá, o sea, los consejos que empezaron a fortalecernos. Entonces nosotros decidimos servir. Servir en casa, porque a veces no teníamos ni deseo de ir al culto. Y qué duro es luchar no tanto con la depresión, sino con esto, qué dirá la gente, porque salimos, el que fracasamos. Uh-huh.
el fracaso. Y van a decir que la gente se Somos cuestionaba cobardes. que quién de los dos pecó, Ujú. porque Oh, para que lo saquen, pero la gente no sabe que Dios nos pidió la Sí, iglesia. sí, sí, sí. Es decir, de que aún, o sea, seamos honestos, si la riega la mayoría cuando el hombre, la gente me preguntaba que por qué pasó, que si habíamos caído, que no íbamos a restaurar, no habíamos caído. O sea, en lo que he caído en los brazos de mi esposa, pero en medio de ese dolor, Dios nos fortalece. Estaba probando el sí, Señor el carácter, Y la humildad, la es que sí. humildad. es duro, Eliezer, porque uno a veces no sabe que tiene orgullo mandar porque obvio, al ser pastor yo en mi iglesia, Sí, o sea, yo dirijo, ahora sí, ser dirigido, querer hacer algo y no poderlo hacer porque tenés que someterte. Todas esas cosas lastiman y realmente Dios nos pidió salir de ahí. Ah, después entendimos el por qué. Y ahora sí entendemos el por qué el Señor nos movió. Nosotros empezamos a estar más en casa, en la casa de mis papás. Y después mi papá empezó a tener los primeros síntomas de Alzheimer. Me acuerdo que fue ya un momento que platicaba con él y yo le estaba leyendo un papel y él me decía, ¿qué fue lo que te dije? Y yo se lo volví a repetir, pero yo digo, debe ser que... Y empezamos a ver las etapas de él y empezamos a ver otra etapa que nosotros no, yo no sabía que es convivir con una persona con Alzheimer. Y fue una etapa diferente. En esa etapa aprendí a entender a la gente, a los ancianos. Y ese fue un proceso de 3 años. Y esos 3 años realmente fueron los años que yo más disfruté a mi papá. 3 años. Y allí yo entendí, Señor, nos moviste, o sea, nos moviste, dejamos todo, pero fue para estar ahí. Hubo un momento que nosotros decidimos irnos a Panamá, pero decidimos irnos porque la situación de nosotros estaba muy difícil económicamente. Y yo le lloraba al Señor porque mi papá nos estaba sosteniendo en la comida, en todo, y nosotros en aquel cuarto, acostados sin hacer nada. ujú, Nos sentíamos tan vulnerables, nos sentíamos tan mal, y nosotros decidimos, vamos a ir a trabajar para hacer, o sea, levantar un ministerio, para hacer algo. Nosotros siempre pensando, pues, pero nos fuimos, pero nosotros los proyectos que teníamos eran no volver, o sea, quedarnos unos 3 años allá y no regresar, pero en ese entonces, a los 3 meses, Dios nos habló que volviéramos. Nosotros habíamos vendido todo, no teníamos cama, no teníamos ujú. nada, y nosotros regresamos. Y en un momento que yo estoy acostada en una cama de madera, porque habíamos vendido hasta nuestra cama king size, en una camita de madera, como dice la abuela, una camita de madera chillona. Sí. Ahí estábamos en una camita de madera, escuché a mi papá orar y empezó a orar por nosotros todos, orar por nosotros, por nuestro ministerio. Yo lo escuchaba orar porque lo que nos dividía era una pared. Y yo lo escuchaba orar y me dijo el Señor en ese momento a mi corazón y me hizo sentir, eh, por Él te traje. Dios me dio a entender que Él no íbamos a volver, pero por Él te traje, porque Él me lo pidió. Ujú. Y desde ese momento yo entendí que por qué Dios nos había sacado donde nos sacó, por qué Dios, y era tratando con nuestro corazón. Fueron 3 años maravillosos, puedo decir, donde disfruté a mi papá, donde disfruté todo de él, donde pasamos también después su enfermedad y todos los procesos, pero todo ese proceso de esos años que no pastoreamos fueron buenos. Sí, amén. Y fue como un refrigerio para nosotros también, fue un refrigerio para nuestro matrimonio también, porque veníamos en procesos de tristeza, de solo pérdida, de tantas cosas, y nosotros empezamos a ser sanados. Empezamos a confrontar nuestro corazón con el perdón,
porque nos sentíamos decepcionados, nos sentíamos heridos también del lugar donde estábamos, en la asociación donde estábamos, porque nos sentíamos abandonados. Sí. Entonces todo ese proceso fue un proceso de sanidad y fue un proceso necesario, pero todo llega a su tiempo y ese proceso cerró con lo del COVID. En el COVID, cuando a mi esposo le dio el COVID, cuando a mí me dio el COVID, cuando él estuvo al borde de la muerte, fue donde renovamos nuestro pacto al ministerio. Y le dijimos al Señor, Señor, te queremos servir, no por en lo que sea, no por un título ni por nada, sino que estamos dispuestos a servirte y ir a donde nos mande, a hacer lo que tú nos mandes a hacer. Y yo creo que ese momento fue el momento de la restauración total de nuestra vida, de nuestro ministerio, de todo lo que... Y Dios empezó a bendecirnos. Amén. Qué bonito. Y qué bonito es cuando comprendemos los procesos de Dios, porque a veces pasamos por procesos que no entendemos y creemos que nunca los vamos a entender. Pero llega el momento donde Dios nos recuerda el por qué pasamos diferentes cosas. Y pues Dios se lo estaba diciendo, te traje por esto. Te dije que entregaras esto por esto. Entonces, Dios quería, como dice usted, hermana, sanarles, restaurarles, Amén. darles oxígeno Sí. espiritual y que agarraran las nuevas fuerzas para lo que hoy en día es un nuevo proyecto. Cuéntenos un poquito de esa nueva visión que Dios les da acerca de su nueva iglesia. Amén. En ese proceso Dios nos refrescó. Recuerdo que para octubre del 2021 casi me voy. Ya tenía lesión en el pulmón y fue un milagro. Pasé 20 días sin que se te quite fiebre. O sea, horrible. Pero aquí estamos, Amén. por misericordia de Dios. No puedo decir como la canción, aquí estamos porque aquí me puso la vida. No, aquí me puso Dios. Pues yo estoy con propósito. Y ahí le decidimos servir al Señor. En ese tiempo nosotros abrimos el Ministerio Tiempos de Gloria. Abrimos el Ministerio Tiempos de Gloria y anduvimos por 6 ciudades de Nicaragua revelando el fuego del Espíritu Santo. Fue un pacto que nosotros le hicimos al Señor y le dije, Señor, donde vayamos, vamos a ir a revivar el fuego. Recordar que estábamos post pandemia, Sí. la iglesia había pasado por sus procesos de tristeza, de desánimo, había mucho pueblo dolido, donde perdieron familiares y todo. Llevamos un mensaje de restauración, de bendición, en reavivar el fuego del Espíritu Santo. En el 2022, el Señor nos abrimos tiempos de gloria, hermano. El Señor nos regaló tiempos de gloria. Hay muchas cosas como decir cómo fue, yo no me explico cómo fue. Honestamente, yo no te puedo decir, fue así, así, así. De pronto, cuando miramos, está el tiempo de gloria. Ya estaban armados. Sí, sí. Y nuestra visión con Tiempo de Gloria viene desde el 2005. Creo que llega un momento que volvés a las raíces Sí. y regresás al propósito que tenían todos esos eventos del tiempo atrás. Y regresamos tiempo atrás. Y hablé con mi esposo, hablamos los dos. Y le dije, hablamos, Tiempo de Gloria tiene que existir. Antes que Rey de Reyes se llamara Rey de Reyes, queríamos ponerle Tiempo de Gloria. Así que Tiempo de Gloria ha estado en el corazón siempre, desde el 2005. Y entonces lo que traímos, regresar atrás y traer toda esa visión ahora. Que ya está súper mejorada porque ya es mutua la visión. No, y ya viene con la experiencia. Con la experiencia. Con los golpes. ¿Y qué queremos con Tiempos de Gloria? Lo que queremos es que la gente sea transformada. Que la gente tenga no una sola experiencia, sino que vivan una relación con el Espíritu Santo. Porque creo que lo que nos ha sostenido, hablando de cuando yo era soltera, ya casado, todo lo que hemos sobrevivido
en el paso del ministerio ha sido por la presencia del Espíritu Santo. Amén. Entonces, ha sido algo que Dios ha marcado nuestras vidas y queremos que muchas vidas sean marcadas. Lo que queremos es que la gente encuentre su propósito en Jesús, que la gente sea transformada por el Espíritu Santo, que encuentren al Señor y guiarlos por el camino que Dios los quiere llevar, porque ahorita hay de toda la información, Sí. aún la vida cristiana se ha distorsionado, hay muchas cosas que se han distorsionado, entonces necesitamos llevar a la gente a algo que nunca cambia. Pueden cambiar la tecnología y todo, pero nunca cambia, que es su palabra. Amén. Bueno, hermanos, para mí ha sido un honor tenerlos aquí conmigo, compartiendo este nuevo proyecto que estoy ejerciendo junto a mi hermano que está ahí atrás. Eh, Agradecerles por contarnos su historia y al mismo tiempo motivarles a seguir adelante, aunque venga lo que venga, puedan seguir adelante Amén. siempre. Ya con su experiencia saben que Dios es fiel, que no Sí, les ha dejado, que no les va a dejar. Y si les dice que deje algo, es porque viene algo mejor. amén. Yo lo creo, yo sé que así es. Me gustaría unas últimas palabras de parte de ustedes dos, porque sabemos que hay mucha gente que nos ve, gente que necesita un milagro, gente que necesita a Jesús, pero hay mucha gente también que han estado estancadas, que creen que no pueden funcionar para algo. Me gustaría que les regalen una palabra y con eso nos despedimos. Amén. Antes de agradecerte, Eliezer, quiero decir de que en la mano de Dios todo es posible, todo es posible. Realmente yo me considero solo un servidor del Señor. Yo le dije, y este es mi pacto, donde usted me mande, yo voy a hacer. Sin posición, sin título. Si algún día el Señor, Dios sabe y mi esposa me conoce. Si algún día el Señor me manda y me dice, si Dios me lo dice, hoy yo quiero que ustedes vayan a barrer las calles, van a ayudar, yo voy, o sea, sin prejuicio y sin nada, o sea, pero yo quiero decirte a las personas que nos están viendo por el canal de YouTube, también por el canal de televisión, quiero decirle de que no se rehúse al servirle al Señor. Amén. Dios lo puede utilizar en cualquier área, en cualquier área. Usted no pida, Señor, usame en esta área, no. Usted métase a servir en lo que el Señor le manda. Porque a veces a mí me pasó, no, es que yo le quiero servir al Señor como esto. Pues si Dios te quiere ir, solo es decirle, Señor, usame donde usted quiera, donde yo sea útil, allí. Porque creo que la Biblia dice, y siervos inútiles son cuando hacemos lo que el Señor nos mandó. Y a veces la Biblia dice, o sea, la Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Para Él sí, porque hay voluntades de Dios que para mí no han sido buenas, no han sido agradables, pero han sido perfectas para Él. Sí, amén. Así que sírvale al Señor, no se deje desanimar, no se deje vencer por la situación que usted está viviendo, que está pasando. Recuerde de que Dios es un Dios de oportunidad. Y esa es la palabra. Hay una nueva oportunidad para ti. Amén. Yo quiero decirle que los procesos son necesarios y son buenos cuando los entendemos, o sea, cuando los recibimos, que le digo, Señor, en este momento no sé por qué me estás poniendo esta prueba, este proceso familiar, este proceso en mi vida, aún en el ministerio, pero lo recibo y que produzca en mí el fruto que tú quieres, porque para eso son los procesos, para producir frutos que van a ayudarnos a mantenernos en la obra de Él, y que es lindo servirle al Señor. Amén. Amén, amén. Bueno, muchas gracias y será hasta el próximo capítulo.